y que no era preocupante. Y nosotros sí veíamos que había algún problema. Como padre, no sé, el instinto de padre te hace ver, y tú, como ya uno conoce a un hijo, pues ves que hay algo. Y le decía, Pedro, ¿que has ido a clase? Sí, sí, pero yo sabía que no había ido. Que yo en ese momento no sabía que eso era una enfermedad, la adicción. No sabía que era una enfermedad. Y hay que hacerlo, hay que mentalizar a la familia que eso son enfermedades, que no es porque el niño es vicioso O un vago. No, no, ahí hay un problema añadido que es una enfermedad. ¿Qué pasa? Bueno, ahora uno cuando se da cuenta que hay veces que para poder ayudar a tu hijo hay que no ayudarle. La impotencia que te crea jolines, que está destruyéndose mi hijo y no se está dando cuenta. Pasaba horriblemente mal. En mi trabajo yo me pegaba una panzona de llorar. Digo, madre mía, ¿dónde me he equivocado? ¿Qué hemos fallado? Buenas tardes, bienvenido a otro nuevo podcast. En esta ocasión no hemos traído a un paciente, hemos traído al padre de un paciente, porque también pensamos que es interesante ver esa parte del proceso, cómo lo vive una familia, cómo vive una familia con la persona enferma, cómo es el proceso de recuperación y una vez que se va viendo la luz también, qué se siente. Este punto de vista creo que es muy interesante y lo vamos a conocer hoy con Paco. Bienvenido, Paco. Bueno, pues nada, aquí estamos. Lo que yo pueda ayudar bueno, pues contar mi experiencia con respecto a mi hijo. Todo empezó, bueno, cuando la adolescencia, porque anteriormente mi hijo era un niño normal y pues lo que los niños, pues un poco inquieto, pero bueno, normal. Pero en la adolescencia ya se complicó. Nosotros como padres muy preocupados, pues qué le pasa a este muchacho, a nuestro hijo, Pero Paco, ¿por qué se complicó? ¿Qué veíais distinto? porque vimos comportamientos que no eran normales. Eh, Nosotros siempre lo que le hemos inculcado, lo hemos transmitido, pues sacrificio, lucha y trabajo y respeto, sobre todo respeto. Y entonces él pues no tenía comportamientos que no eran muy normales. Que se salían de eso de la Sí, constancia, del sí, respeto. el respeto, no es que nos faltara el respeto a nosotros, pero muy inquieto, pero no muy normales. Y de hecho, pues estuvimos yendo hablando con los tutores y a ver cómo se portaba y los tutores, o el tutor en este caso, no le dio importancia a que faltaban una vez que otra a clase. ¿De qué edad hablamos? De 14 años, 13, 14 años. Y ahí ya existía el problema, cosa que lo desconocíamos nosotros. Entonces, pues, ya viendo porque ya empezó a faltar asignaturas, que no aprobaba algunas asignaturas porque siempre ha sido, nuestro hijo no es que ha sido muy estudioso, pero iba bien. Iba bien e incluso pues tenía un profesor de apoyo para sacar la asignatura. Quiere decirse que ya incluso con el profesor de apoyo y demás no aprobaba. Entonces aquí pensamos, digo, aquí hay algo, iremos a un psicólogo o algo, o incluso a médico de cabecera, que lo llevamos un día y no vio nada normal. La médico no detectó que había un problema. Decía que era una adolescencia, pues que era un adolescente muy, ¿cómo decirte? Mm, que era muy nervioso y que no era preocupante. Y nosotros sí veíamos que había algún problema. Como padre, no sé, el instinto de padre te hace ver, y tú, como ya uno conoce a un hijo, pues ves que hay algo. Pero en ese momento no pensáis nada de No, consumo no, no, ni... no, no. Yo pensaba, digo, pues, porque él siempre ha sido muy inquieto y demás, pero
algo además de inquieto, había algo más. Como que no se veía feliz. Entonces, pues ya vamos a llevarlo a un psicólogo y a ver qué nos dice para, si hay algún problema, pues intentar solucionarlo. Que nosotros hemos estado siempre pendientes tanto de mi hija como de mi hijo, como padre, porque ser padre es la responsabilidad más grande que tiene una persona humana. Y, y nosotros hemos intentado hacerlo siempre lo mejor posible con respecto a nuestros hijos. Quiere decirse que sí, pues tanto mi mujer como yo trabajamos, pero siempre pendientes de... Incluso teníamos una persona que cuando eran más pequeños, pues pendientes para que en ningún momento se quedaran solos. Quiere decirse que hemos sido una familia muy estructurada y muy con todo el cariño hacia nuestros hijos, le hemos dado todo el cariño de la vida y por haber. Pues entonces, Paco, a los 13, 14 años empezáis a detectar que algo no funciona y ya empezáis a dar pasos. Sí. En primer lugar, a un médico de cabecera que no detecta nada. Y No. después parece que ya empezamos con un psicólogo. Sí, claro, porque no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Había que solucionar el tema. Y el psicólogo tampoco detectó que, bueno, a él siempre le ha gustado el graffiti y el hip hop y demás. Y sí nos dijo la psicóloga, en este caso, que no le cortáramos las alas. Esa expresión bueno, lo tendré siempre en mi mente. Y no, nosotros no era para cortarle la, simplemente ver que había ahí un problema y que había que solucionarlo. No dimos con la persona adecuada como profesional. Bueno, pues ya el curso suspendió ese curso, probamos pues que llevarlo a Bellas Artes porque decía que a él le gustaba mucho dibujar y demás. Entonces ya hemos avanzado en los Algo, años. sí, Ya habíamos, estamos a sí, los 18 años. no, 16 años. 16 años lo lleváis a Bellas Sí, Artes. porque me dijo, papá, no quiero hacer el bachiller, quiero hacer un Bellas Artes. Yo cambié, hablé con el inspector de Educación y Ciencia y le cambiaron la matrícula para Bellas Artes. Y en Bellas Artes, pues empezó ya también a faltarle asignaturas, suspender asignaturas. Quiere decirse que, digo, bueno, pues si hemos cambiado para a ver si mejora, y nada, no había manera de que eso, de que cambiara él. Y de hecho ya, pues, porque yo, claro, ya estaba totalmente a retaguardia, pensando, digo, aquí pues voy a tener que controlar un poco más. Y mi trabajo ha sido de ascensorista y tenía posibilidad, pues, de pasar por la calle donde estaba Bellas Artes y veía que no entraba. Entonces ya digo, aquí hay un problema y gordo. ¿Y vosotros lo hablabais con él? No, porque nos decían los psicólogos que no habláramos de ese tema y que no estuviéramos muy encima, pero pendientes. Yo, de hecho, estuve allí, vamos, controlando más o menos y le decía a Pedro que ha ido a clase. Y sí, pero yo sabía que no había ido. Y no le decíais que sabíais que no. Bueno, Hasta, asesorados por los sí. psicólogos. Siempre hemos estado asesorados por psicólogos, que lo mismo, porque han sido unos cuantos, no ha sido uno solo. Porque claro, había que probar. Y, y la droga pues estaba por medio. ¿Sabes a partir de qué edad? 15 años, cuando ya, no, 16, de 15 a 16 años ya supimos que por lo menos marihuana había consumo. Y ha sido una odisea todo este tiempo. Hemos ido probando todo. Y la verdad que nunca hemos tirado la toalla. Eso sí te digo, ¿no? Porque digo, tiene que tener una solución, tiene que haber una solución. Hemos tocado todas las puertas. Y Paco, cuando unos padres ven a un chico tan joven, 14, 15, 16 años, que no tiene constancia, que veis que hay un problema, pero que acudía a sitio y todo el mundo os dice que no hay ningún problema, pero vosotros, como tú dices, como padres, veis que sí que lo Claro. hay. Esa impotencia es que se siente. Eso, impotencia, que
que no te deja ni dormir. Y esa impotencia te deja que, bueno, aquí nadie nos dice de qué forma solucionar el tema y aquí hay un problema, pero claro, no sabemos cómo atajarlo. Ahí está el tema. Probamos en diferentes sitios, en centros de adicciones. Empezamos ya cuando ya vimos probamos en varios sitios. Vimos que había ya un consumo y había hijo, que tenemos que tomar medidas y tienes que quitarte, porque ya era palpable que había un consumo y le estaba afectando. Psicológicamente le estaba afectando. Porque empezaba cualquier cosa y no lo terminaba. Empezó Bellas Artes, pero como ni iba a clase, pues no terminó. Luego probamos con una academia de imagen y sonido privada que decía que le gustaba y eso. Estuvo yendo un tiempo, pero también él lo empezaba, pero no terminaba. Y A día de hoy, antes te generaría impotencia, ahora también no te gustará esa situación, pero ya al entenderlo os relajáis, ¿no? Entendéis que es sí, algo normal dentro de su enfermedad, claro. que hay que ir trabajando muy poquito a poco. Pero ¿sabes una cosa? Que yo en ese momento no sabía que eso era una enfermedad, la adicción. No sabía que era una enfermedad. Y hay que hacerlo, hay que mentalizar a las familias que eso son enfermedades, que no es porque el niño es vicioso O un o un vago. vago. No, no. Ahí hay un problema añadido que es una enfermedad. Y si luego hay algo que viene de fábrica, pues se agudiza el problema, porque se puede hacer una patología dual. ¿Entiendes? Y Paco, ¿cuándo es la primera vez que os dirigí a pedir ayuda de cara a una adicción? Porque entendéis que ya lo que queréis es solucionar el tema del consumo. Pues a los 16 años, cuando ya empezamos ya pues a ir a un centro y que él pusiera de su parte, si no, pues no le íbamos a ayudar a nada. En ningún momento le dijimos que lo íbamos a echar a la calle. Ahí él tenía su confort en su casa, todo a la mano. ¿Qué pasa? Bueno, ahora uno cuando se da cuenta que hay veces que para poder ayudar a tu hijo hay que no ayudarle. Pero eso es cuando ha pasado un tiempo de años y llega a esa conclusión. Y es cuando ves un fruto, ves una solución. Pero durante todos esos años que no conseguí hacerlo, ¿os lo han ido diciendo? No, Ah, vale. no, tampoco dimos con las personas adecuadas, porque el tema de la adicción, no todo el mundo está preparado para llevar el tema de la adicción. Hay mucha teoría, mucho eso, pero en práctica y eso le falta mucho camino por recorrer para el tema este de saber cómo atajar el problema. ¿Con qué edad ingresa por primera vez en un centro? 18 años. 18 años en un centro y era interno. Ya le dijimos, mira, Pedro, hay que tomar estas medidas, te guste o no te guste, pero claro, él no era su momento, él no era consciente. Si lo hizo fue por nosotros, no por él. Cosa que ahora lo está haciendo por él, en el centro que está. Pero aquel no era su momento No o era- no era el vuestro. Pues ni el suyo ni el nuestro. Puede ser que tenga razón él, que lo mismo ni era el nuestro ni era el suyo. Quizás que el nuestro menos todavía. Nuestro momento nunca llega, Paco. Ya, bueno, pues en Llega este el caso momento de nuestro entorno. Cuando nuestro entorno se cansa de sufrir, es cuando nosotros empezamos a recuperarnos. eso lo estamos viendo ahora, en el centro que estamos ahora, pero anteriormente en ningún momento ningún profesional nos había comentado que era el momento nuestro, dependía del momento nuestro. Eso no lo hemos oído nunca. Ahora cuando lo estamos oyendo, después de a los 34, 35 años, no, 33 años que empezamos, que lleva 2 años en este centro y ahora cuando estamos viendo resultados. Es lo que te puedo decir. Ahora se ha sacado el carnet de conducir. O sea que ha terminado algo. Eso es lo más importante que le ha podido pasar
a lo largo de toda su vida. Fíjate. Empezar un carnet de conducir y terminar el carnet. Cueste lo que cueste. Con lo que le ha costado, que le ha costado Sí, mucho. él dice que le ha costado una ingeniería. y entiendo que la haya porque como nunca ha empezado, digo, nunca ha terminado nada, pues lo entiendo, ahora sí entiendo que le haya costado como una Pero ingeniería. una persona como Pedro con esta enfermedad, un fracaso, otro fracaso, y levantarse de varios fracasos y continuar, vamos, dice mucho de él y No, del ya. tratamiento que está haciendo, ¿eh? Sí, sí, eso es, mira, te voy a decir una cosa, Edu. Yo lo que más valoro y de él, que es un esfuerzo grandísimo que está haciendo y lo va consiguiendo poco a poco. Y entonces, para mí es una satisfacción y una alegría tan grande que con todo el oro del mundo no se paga. Con eso te lo digo todo. Vamos a retroceder un poco. Se A ver, ingresa por primera vez con 16 años, sí, ¿vale? sí. ¿Y cuánto tiempo está ingresado? Pues le dieron en el centro se fue desistió porque decía que los confrontamientos y demás lo llevaba muy mal y lo dejaba. Entonces nosotros, pues sí, en ese momento actuamos más o menos con la idea de, bueno, pues sí, porque ya como estábamos tan quemados, estábamos muy quemados, y claro, digo, bueno, si ahora vuelve a casa, pues vamos a hacer lo mismo, va a pasar lo mismo que ha pasado anteriormente. Y decimos, no, pues no vuelva a la casa, aquí no va a entrar. Ahí sí nos posicionamos, tanto mi mujer como yo, en decirle, mira, Pedro, tú has dejado esto, pues no, nosotros te vamos a ayudar si te vuelves a un centro, si a ese sea o cual sea, de adicciones, para poder recuperarte. Si no, no. Y así estuvo 2 meses en Granada, en la calle. Pero estamos hablando del centro en el que yo conocí a Pedro, que Sí, os conocí a sí, vosotros. sí, sí. Pero Pedro tenía más de 16 años, ¿no? ¿O No, hace hay tantos años ya de eso? 18 años. Ah, 18, 16 en otro centro público, pero que no le fue bien. porque eso es chulo, porque que a mí quiero hablarlo, que tu hijo Sí, entra a ese centro el día que yo lo dejo, que correcto, tengo el alta. correcto, sí. Me Claro. acuerdo de ese día perfectamente. El día que yo os conozco, que le cedo mi cama, Sí, porque yo ya me voy, porque me han dado el alta, que a los tres efectivamente. cuartos de hora o 2 horas había vendido el coche y me lo había gastado en Correcto, cocaína. correcto, ese día fue. Me habían dado el alta a mí ese día. Y ahí entró ese día él. Y ya te digo, ahí lo dejó y estuvo en Granada 2 meses perdido. Perdido, que estuvo viviendo en una cueva. Cueva, pasó las quirias porque no le cogíamos el teléfono y ya un día sí nos llamó con una señora, una monja, le cedió el teléfono y a través de la monja se puso ella primeramente y nos dijo, se va a poner tu hijo. Y ya decía él que se quería dejar ayudar y entrar en un centro de desintoxicación. Y de ahí entonces lo recogéis y ¿dónde Lo, lo lleváis? lo llevamos a otro centro, aquí en Almería, y ahí interno. Y ahí le dieron el alta terapeuta, 22 años, 23 años o algo de eso. Es que no estoy un poco confuso con las edades. Puedo, sin dar nombres, tampoco me daré el nombre del centro, pero puedo comentar una anécdota de ese sitio que hemos conocido hace poco, que la estuvimos hablando en el despacho. Pues sí, ¿por qué no? Ese es el centro donde a vosotros os aconsejan, se pauta o se recomienda la posibilidad de llevar a tu hijo de puta Sí, para desahogarse, que esté más relajado y que continúe mejor el proceso. sí. Qué locura. Qué locura. Bueno, pero nosotros estamos en manos de profesionales. Claro. Y, No, y- y hay que hacer todo lo que te y digan. ahí, eso sí lo hemos llevado a rajatabla siempre. Lo que diga el profesional, se lo hemos dicho a nuestro hijo en todo momento. Lo que diga el profesional y así, Claro, en este caso, porque lo mismo no me equivoco. Y como hemos tropezado en tantas veces, pues a base de palo uno aprende. ¿Sabes? Y bueno, pues entonces, ahí él le dieron el alta terapéutica. ¿al cuánto tiempo?
Estuvo 9 meses o... 9 meses. Sí, un tiempo. Con salida regularmente, Sí, ¿no? pero jamás nos habían comentado en la terapia de que forma de ayudar es no abrirle la puerta, etcétera, etcétera. Y eso ha sido en este último centro cuando hemos escuchado esas palabras. Pero en este centro en el que está el 9 meses, él sale con una alta Sí, pero terapéutica. lo hizo bien el proceso, lo Ujú. hizo bien. Luego se fue a... En el 2000, ¿cuándo fue el COVID? 2020, en el 2020, cuando empezó el COVID, sobre esa fecha. Ahí se fue a un centro, un piso de reinserción. ¿Pero por qué? Porque recayó. No, porque O lo mandaron. pasaban de la zona esta donde Vale, de estaban, ingreso de a piso ingreso a un terapéutico. piso terapéutico En Almería. no, en Vícar. Ah, bueno, en la provincia. En Vícar. Y entonces allí estuvo también un tiempo. ¿Qué pasa? Que empezó ya el tema del COVID y ahí se trastocó también todo, porque en principio pues iban a ver si buscaba un trabajillo y orientándolo un poco, ¿no? Y ahí bueno, pues el tema del COVID que fue fatal para estas personas, sobre todo sin tener un hábito, pues ahí les trastocaron todo. Y ahí encerrado, y si hay un problema mental, se agudiza todo. Eso fue quizás que retrocediera bastante nuestro hijo. Y bueno, pues ahí pues empezó ya también los consumos. Y ya regresa a casa. Sí, regresa a casa, No hace nada. pero claro, ya vi que la convivencia era muy complicada y bueno, pues quiere irse a un piso, pues le pagamos un piso, cosa que no tenía que haberlo hecho. También se fue fuera, ¿no? Estuvo un tiempo fuera. ¿Quiero recordar eso o no, no acabó yéndose? No sé qué fue. Él estuvo a la farda porque, claro, yo le preparaba, le compraba su comida, le pagaba el piso, luz, agua, todo. Y él no, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, pero no terminaba nada. Empezaba con trabajo y nada, y no lo terminaba. Ahora es cuando estamos viendo resultados. Y entonces vosotros, cuando él está viviendo en el piso, lo veis frecuentemente cuando Sí, necesita dinero. sí. Más o menos la regularidad es la necesidad de dinero. Sí, dinero y bueno, pues iba trapicheando él, porque ya luego me enteré de cosas. Iba Como trapicheando. cuáles, Paco. Iba trapicheando. Pues sacar móviles, etcétera, etcétera. Entonces, en fin. La historia de Pedro, yo creo que como me la conozco también, pero no importa, ¿no? Que se hable. Es que son ¿O muchas. tú prefieres no decir? Bueno, pero que se estaba perjudicando, pero inconscientemente, Edu. Yo creo que no ha sido consciente de la gravedad de todos los problemas que ha tenido. De nada. O aunque haya sido consciente, no ha podido evitarlo. Ha visto más importante el consumo. Ha visto más necesario el consumo. Ha dicho, bueno, voy a tener todas las consecuencias que tenga que tener, pero ahora mismo necesito consumir. No, pero yo creo que... Pero eso lo hemos hecho todos, Paco. Yo he robado todo lo que he podido a mi familia, todo lo que he podido, sabiendo el trastorno que generaba, pero no podía evitarlo. Bueno, pues eso. Entonces, imagínate el problema de un padre y una madre que ves que está ahí y la impotencia que te crea jolín, es que está destruyéndose mi hijo y no se está dando cuenta. Eso pues nadie pase. Es que la teoría, pero es que yo llevo la teoría y la práctica. Y jolines, también se aprende mucho, se aprende bastante de todo eso. Y forma de corregir. Con todos estos años he corregido muchas actitudes que yo tenía, porque claro, yo no lo veía como enfermedad, lo de la adicción. Ya te lo he dicho anteriormente, eso es un vago, no, es un problemón. Que tú estuviste un tiempo pensando eso, ¿no? Sí, es que, pero así, jolín, y lo pasaba horriblemente mal. En mi trabajo, yo me pegaba unas panzonas de llorar, digo, madre mía, ¿y dónde me he equivocado? ¿Qué hemos fallado? ¿No? Que tiene ese problema y también ha influido mucho la Junta y la debilidad de nuestro hijo mentalmente. Se ha dejado influenciar mucho. Cosa de que con nuestra hija hemos intentado darle una educación
cada uno tiene una educación, pero la educación que le hemos impartido nosotros a nuestros hijos es de respeto por encima de todo. Y la lucha y el trabajo. Y así se consiguen las cosas. Pero con Pedro, digo, con mi hijo no ha sido, no ha funcionado. Pero bueno, nunca hemos dejado de tirar la toalla, nunca hemos dejado de tirar, que nos hemos mantenido bueno, esto hay que tirar para adelante, no podemos tirar para atrás. Salís de ese centro porque le dan el alta terapéutica, Sí. pasáis un piso tutelado. Sí, y ahí viene el COVID. Y El ahí COVID viene ya, el COVID pues, y regresa a casa. Le alquiláis un piso y Sí. sigue habiendo cada vez problemas y cada vez más gordos, problemas. pero gordos que de llamar a la policía un día y porque con un patín, hubo un problema ahí con un patín. Y claro, como los amigos que en ese momento tenía, pues eran no se puede, no hay palabras por mala gente, no, yo le voy a llamar mala gente, porque eso de aprovecharse de una persona con un problema mental y de adicción, porque ya había dos problemas. Ahí ya están ahí ya se conocen los dos problemas, la adicción y la esquizofrenia. ¿Y quién diagnostica la esquizofrenia y cuándo? Un psiquiatra. Sí, pero bueno, Acudía a un psiquiatra y le diagnostican sí, una esquizofrenia. sí, y se le pone medicación para la claro, esquizofrenia. y porque ya empezó con paranoia, estuvo también un tiempo en el piso que tenemos en la costa y ahí tampoco fue muy certero el tema porque no le vino bien, ya que también se juntó con personas con problemas de adicción y claro, todo eso se ha agravado. Con el tiempo se ha ido agravando y ahí le vino paranoia y demás. Claro, gracias a donde estamos ahora, pues eso está desapareciendo. Pero Paco, cuando vosotros me llamáis a mí, Sí. ¿en qué punto estabais? Fatal, fatal porque, ¿sabes qué pasa? Que ya uno se pone, digo, vamos a ver si esto tendrá solución alguna vez. No tiramos nunca la toalla, pero hay veces que digo, bueno, ¿y cómo solucionarlo? Y todo, cuando dimos contigo, es curioso. Cuando estaba leyendo el periódico, tomando un café, vi un artículo, Eduardo Granados, tal y cual, que va a montar una clínica. Y mi mujer, pues si este muchacho es el que fue su hermano mayor en el centro, y fue ese día cuando ya al día siguiente pues me puse en contacto Yo contigo. me he preguntado muchas veces, vale, vosotros me reconocéis, no me identificáis en el periódico, Mayormente mi mujer. pero Mi mujer. si sabíais quién era, ¿cómo se os ocurre llamarme? Porque vosotros conocíais toda la historia, me imagino que allí se hablaría mucho del tema. Sí. Claro, fue una cosa bastante llamativa. Todo el mundo lo hace. Bueno, pero bueno, que bien, que entonces digo, bueno, ¿sabes qué pasa, Edu? Cuando te queda agarrar un hierro ardiendo, Yo era un hierro ardiendo. totalmente ardiendo. Si ese perdido ha salido, a lo mejor nos puede ayudar. Pero ¿no? ¿sabes una cosa? Otra cosa, que tú has probado esto, has probado lo otro, has probado... Vamos a probar la persona esta que ha tenido una adicción, a ver si se soluciona el tema. Entonces, los padres tenemos que acudir a todos los sitios y tocar a todas las puertas. Y ya está, si eso es una lucha. Y a Pedro, como se lo decía, ¿él está dispuesto a venir? ¿En su momento estuvo dispuesto a venir? ¿O tuvisteis que presionarlo? Hubo una... Porque ya él quería hacerlo, sí, papá, bueno, si no me niego, pero que no interno. Pero se le puso un anzuelo, 20 euros. No sé si te acuerdas. Me acuerdo perfectamente. Te damos 20 euros. Y era la feria. Me acuerdo perfectamente, es verdad, le dimos 20 euros y ese mismo se lo gastó y ya no pudo echar para atrás, ya no había, Efectivamente. No había excusa. Y bendito los 20 euros, Vaya. que ahora estamos hablando de otra manera. Bueno, y entonces ingresa con nosotros con muchísimas paranoias, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. A Pedro nos lo tuvimos que llevar, uno de los monitores, que en su momento hay un monitor con nosotros, Álvaro, que ahora es Policía Nacional, Sí. y se lo tuvo que llevar 5 días fuera de Almería. Lo llevó a un cortijo porque pensaba que lo iban a matar. Él estaba convencido de que lo esperaban en la puerta, que lo perseguían. Después de tanto tiempo, y perdona que te interrumpa, después de tanto tiempo he deducido y he llegado a la conclusión
de que todas esas paranoias y todo eso, su mente le estalló cuando vio que se había metido en tantos fregados que no sabía cómo solucionarlo y que no había manera de salir de ahí. Yo creo que ahí Y que no los podía contar, porque nos hemos ido enterando de los fregados progresivamente, correcto. ¿vale? Porque en su momento teníamos duda de que se había sacado una línea de teléfono, después nos damos cuenta, pues no lo recuerdo exactamente, pero estamos hablando de miles de euros Sí, en móviles, PlayStation. 4.500 euros. Después nos damos cuenta del patín, después de una boda, después de... La boda, eso fue tremendo también. Lo de la boda es tremendo. Sí. Pero Y totalmente inconsciente, Edu. todo inconsciente. No inconsciente, sino sin capacidad para evitarlo. Claro. Porque él hace las cosas sabiendo lo que está haciendo, pero no puede evitarlo porque necesita consumir y se hace lo que haya que hacer. Tu hijo ha hecho esas cosas, yo he hecho otras, cada uno su historia, pero al final todos hemos hecho lo que hayamos tenido que hacer para consumir. Ya. Cosa que, otra cosilla, y él tiene la suerte también, tiene una hermana que está apoyándolo en todo y un cuñado. Pilar y Santos. Y un cuñado. Que tiene, la hermana es espectacular, pero el cuñado, increíble. Entonces, eso Increíble. también es una base importante que le va bien a Pedro. Y su padre y su madre, que estamos ahí pendientes. Y ahí eso, pues, creo que es un aspecto positivo para su recuperación. Y se está recuperando. Vosotros sois el ejemplo de familia perfecta a la hora de enfrentarse a un tratamiento. Las personas que no ponen pega a nada, que todo lo aceptan, que se rigen por todas y cada una de las normas del proceso, es una pasada. Pero no lo entiende, Edu, ¿por qué? Porque hemos pasado tanto. Ya os habéis abandonado, habéis dicho, vamos a confiar ciegamente, a ver qué pasa. Porque hemos probado tanto y hemos visto de esta forma, de la otra, de la manera, y llega a una conclusión de, bueno, aquí pues tienes que hacer caso de personas que han pasado por ahí y que te van a aconsejar bien. Y hasta la fecha, pues bendita sea la hora que te llamamos. Y ahora estamos contentos. Sí. No se ha terminado. Muy diferente a como estábamos. No se ha terminado para nada, pero vamos, totalmente distinta la situación. Podemos dormir. Claro, y Pedro es un tío estupendo, es un tío cabal, es un tío que se ha sacado su carnet, que hace poco ha estado trabajando, hemos tenido ahí un bache, pero oye, Sí. está buscando trabajo. Sí, mañana tiene una entrevista. Un tío motivado, que tiene sus inquietudes y la verdad que bien, ¿no? Pedro es con sentimientos muy buenos sentimientos. Yo tengo un hermano que tiene un problema también de discapacidad, pero bastante aguda, y él, a Tito Trini, que hay que verlo, que tal y cual, que hay que apoyarlo, y tiene muy buenos sentimientos. Darle recuerdo al Tito, que se le nota que es buena gente. Pero pues, cogí un camino equivocado que ahora está corrigiendo. Bueno, Paco, ¿y qué le dices tú a las familias? Uh. Lo primero quiero saber una cosa, si tú retrocedieras ahora 15 años, ¿crees que habrías solucionado antes el problema de tu hijo? Si yo hubiera actuado como estoy actuando ahora, seguramente que estaríamos hablando de otra manera. Es así simplemente. Tú lo ves así de claro. Pues sí, por supuesto, porque íbamos dando palos a ciegos, tanto mi mujer como yo. Claro, te asesoran, te dicen, pero claro, las adicciones, no todo el mundo sabe llevar las adicciones. Y entonces el asesoramiento que teníamos no era el correcto. Simplemente, no era el correcto. ¿Y ahora qué le dices? Algo que le quieras decir a las familias. Las familias que estén pasando por esto y... Mira, hay situaciones, porque claro, cada persona es un mundo, cada adicto es un mundo. Pues que no desistan, que se dejen ayudar o se dejen asesorar por personas como vosotros, que ya habéis pasado por una adicción y sabéis cómo hay que actuar. Porque, claro, un psicólogo, un psiquiatra, lo otro, pero no saben realmente cómo atajar el problema de la adicción. Porque la adicción, si se controla la adicción, tenemos recuperación. Poco a poco, con su medicación correspondiente y demás,
hay recuperación. El psicólogo es importante, el psiquiatra es Totalmente. importante, pero siempre de la mano de un tratamiento Correcto. que esté orientado exclusivamente al consumo de drogas. Es muy importante para la recuperación de nuestros hijos. Entonces yo le aconsejo eso a la familia, que se asesoren bien por personas como vosotros, que habéis pasado por ahí, por esas adicciones, y que tenéis empatía, porque claro, entiendo que hay gente, es que vale un dinero, no, es que ese dinero se da besado porque recuperamos a nuestros hijos. Ahí lo dejo. Eso para mí, el asesorarse y decir, y claro, es muy contradictorio decir, oye, pues no voy a ayudar a mi hijo. Sí, la forma de no ayudarlo es ayudarlo. Es que se contradice, pero que la realidad es esa. Entonces, sí es importantísimo asesorarse bien con un terapeuta que ha pasado por todo eso y si te dicen que no le abra la puerta, no abrirle la puerta. Es que no abrirle la puerta porque retrocedemos 20 años para atrás. Yo sé que es muy complicado decirle a un padre no le abras la puerta, déjalo en la calle, pero en realidad es que la gente no lo entiende. Cuando decimos déjalo en la calle, que a mí me costó trabajo. Cuando decimos déjalo en la calle, no lo estás dejando en la calle, tú le estás dando la oportunidad de que esté en un sitio distinto a la calle. Es él el que decide calle. Y al final lo necesitamos que nos dejen así. Mira, Edu, nosotros como padres le vamos a dar todas las herramientas a nuestros hijos para que sean felices. Esa frase la tengo metida. Le vamos a dar todas sus herramientas y bueno, una de estas herramientas es un centro especializado en adicción para que consiga dejar la adicción. Que se puede, que es posible, pero nosotros como padres jugamos un papel importantísimo. Vosotros no un papel importantísimo, es el más importante. Bueno, pues el más importante. El más importante. Dejémoslo en más importante. Sin vosotros no se recuperan, no nos recuperamos. Y hacer lo que nos dicen los terapeutas, que nos irá mejor. Eso es lo que le digo a la familia, simplemente. Pues ya está. Paco, muchísimas gracias, que os quiero un montón. Ha sido un placer. Y a tu hijo más. Venga. Bueno, pues aquí terminamos el podcast de hoy, que encantado de haberos tenido otra vez con nosotros, que muchas gracias por seguirnos y todos esos rollos de darle al like, todo eso no me lo sé yo, eso lo hace Juan. Venga, buenas tardes.